Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video. En este nuevo video vamos a continuar con la creación del blog con Django Framework 3.1.4. Este sería la parte número 6 de este tutorial. Bien, hasta la fecha anterior creamos estas vistas, categorías. Perdón, en el último video, en la parte 5, creamos la vista categorías, detalles de blog, entradas y usuarios. Ahora lo que vamos a hacer es crear los formularios. En este caso, para categorías, cuando hacemos clic en este botón agregar, se nos va a abrir una nueva pantalla con un formulario para agregar una nueva categoría. Igualmente vamos a poder editar esa categoría. Entonces acá en la parte derecha vamos a tener que crear un formulario editar, que básicamente va a ser lo mismo, solo que el editar va a jalar los datos desde la base de datos, va a jalar los datos de esa categoría que queremos editar. Pero comencemos entonces con categorías. Vamos a agregar ese formulario, y ese formulario también lo va a tener acá entradas y usuarios, ¿no? Porque son casi el mismo formato, pero lo que van a variar son los campos. Por ejemplo, categorías va a tener el campo nombre y detalles, ¿no? Y entradas también va a tener un título y imagen, son campos diferentes. Y usuarios va a tener nombre, imagen y web, ¿no? Pero para guiarnos mejor, todos los campos lo vamos a verificar acá en la base de datos. Por ejemplo, vamos a comenzar con categorías. Si voy acá a mi base de datos, busco la tabla categorías, acá está, y hago clic en estructura, puedo ver la estructura de esta tabla. Entonces, por sentido común voy a crear dos campos, uno va a ser el nombre y otro va a ser detalles. Esto, el nombre de la categoría, y detalles donde vamos a poner una descripción de qué trata esa categoría, ¿no? Entonces vamos con ese formulario. Bien, acá vamos al editor. Yo estoy usando Sublime Text en su versión 4 ya, creo que lo dije en el anterior video. Si no lo dije, pues acá está Sublime Text Will 4107, la versión 4. Entonces vamos acá a la parte de categorías. Acá en templates yo tengo un directorio de categorías, que es el nombre del módulo, la aplicación. Y acá index. En este index estamos mostrando esta vista de acá. Entonces voy a tener que crear dentro de este directorio de categorías un nuevo archivo llamado agregar, o crear se puede decir. Vamos a basarnos en los nombres de CRUD, C, la C crear, R de React, U de Update y D de Delete, ¿no? Bajo el paradigma CRUD. Entonces vamos a crear un archivo llamado crear.html. Hago clic con el botón derecho en categorías y new file, y acá voy a guardarlo, presiono control S, voy a ponerle crear.html. Ojo que ahorita estamos en el maquetado o el diseño de las interfaces de usuario del administrador. Todavía no hemos aplicado la parte de dinamismo, se puede decir, en donde Django va a interactuar con la base de datos y todo. Pero primero hay que dejar siempre las vistas creadas, y luego nos pasamos a trabajar la parte back con Django y MySQL como base de datos. Bien, ya que voy a mantener esta estructura de acá, simplemente voy a replicar el código de la página index.html de categorías. ¿Cuál es esta de acá? Este index de acá. Voy a con control A selecciono, y con control C copio y lo pego acá en crear. ¿Okay? Entonces acá vamos a ponerle acá lo que debería ser, en vez en esta parte donde está una tabla, esta tabla de acá que copiamos del código, vamos a borrarlo, y acá va a ir un formulario. Vamos a borrar todo esto, incluso bueno, esta tabla responsive creo que lo dejo para al final. Es un dict, no es una tabla, es un dict.
solo que estoy usando esta clase Table Responsive de VoiceTrack, pero acá vamos a agregar un formulario. Entonces pero primero vamos a crear la ruta para esta página. La idea es que después de que acá de categorías ingresemos así slash y crear. La idea es que acá al ingresar esta ruta nos aparezca el formulario. Entonces vamos acá a nuestro archivo urls.py, este de acá está dentro del directorio blog Django, y ahí vamos a crear la ruta. Voy a ponerlo después de categorías para que estén bien organizados. Todo lo que es categoría primero, y acá voy a poner pack, sería paréntesis admin slash pack, no perdón, slash categorías, y la idea es que de ahí escribamos crear, ¿no? Acá en la URL vamos a escribir admin categorías crear y nos va a cargar acá el formulario para crear una nueva categoría. ¿Sí? Coma. Bueno, acá yo no voy a llamar ya este nombre clase por ahora, solamente quiero que se muestre esa página. Bien. Bien, acá por ejemplo debo llamar una vista. Yo acá en la parte izquierda, bueno, acá dentro del módulo categorías tengo un archivo llamado views.py. Voy a abrir ese y acá voy a crear una clase llamada a crear categoría, ¿no? Porque va a ser un formulario para crear categorías, y ahí va a ser vamos a hacer un tipo template view, porque esta es una plantilla, ¿no? Si bien acá le agregué una lista view, fue porque pensaba usar una vista. A ver, cuando tú quieres crear formularios dinámicamente en base a los campos de tu base de datos, Django te lo puede crear. Te puede crear un formulario con eso, pero yo nada más voy a poner template view porque quiero hacerlo manualmente, no que Django me lo genera. Así tengo un mejor control de la inserción, la creación y edición de datos desde mi formulario a la base de datos. Entonces voy a pasarlo como template view, y más adelante, si necesario, vamos a corregir, si hay que corregir. Bien, acá me faltó es class, que hay que crear categoría, y este template view hay que llamarlo acá como un import genérico de vista genérica, coma ahí está template view, ¿no? Entonces acá hemos creado la clase crear categoría, y acá ponemos dos puntos, y debajo vamos a llamar simplemente template -name, y ahí vamos a llamar al archivo que hemos creado, en este caso de acá crear.html, donde va a estar el formulario. Entonces ahí pongo entre comillas simple crear.html. ok, entonces vamos a usar esta clase crear categoría. Entonces acá en la URL en vez de listado como le pusimos acá, vamos a llamar la clase que hemos creado, que es crear categoría, pero esa clase no la estamos llamando. Entonces vamos acá arriba donde importamos el listado de categorías, que es este que está acá. Hay que llamar también este de acá, crear categoría, para poder usarla. Entonces acá le voy a poner coma, crear categoría. Ahí está, crear categoría. Ok, y acá bueno, ya continuamos con lo mismo. Sería punto as-view, paréntesis, vamos a llamar template name igual. Acá vamos a llamar la ruta del archivo crear.html, que está también dentro del directorio categorías. Entonces vamos a poner categorías y slash el nombre del archivo crear.html que hemos creado, y ahí termina este paréntesis, y acá ponemos coma, y después de esa coma vamos a poner un nombre como un alias, nombre, este sería crear categoría, ¿no? Crear categoría, coma. Y si vamos acá a la página, bueno, actualizamos, ya nos cargó la vista. Puedes ver que acá en la URL dice admin categorías y crear.
Es decir, si vamos acá a la página de categorías, cuando yo haga clic en el botón crear, me va a mandar a esta vista de acá, crear, ¿no? Vamos a configurar ese botón acá en categorías. Vamos aquí en el index, en el archivo index. Okay, acá está el botón agregar. Acá en vez de tipo de botón vamos a ponerle de tipo un elemento de tipo A, y acá también la etiqueta de cierre A type button, el nombre de la clase, y en el href, atributo href, ahí vamos a poner acá me olvidé cerrar la clase, ahí está. Acá en el atributo href vamos a poner 3 llaves, signo de porcentaje de apertura y signo de porcentaje de cierre, y acá vamos a poner url, entre comillas simples, el alias que le pusimos acá. Este alias de acá es crear categoría. Entonces, para que llame a esta vista, esta página crear.html, se llama el alias crear categoría. Ok, crear categoría. Vamos a crear categoría. Okay, vamos a probar el botón. Entonces actualizo y si hago clic acá en agregar, me manda a la vista la URL crear. Y este HTML de acá esta vista HTML es mi archivo crear.html. Entonces acá donde dice categorías voy a ponerle crear categoría, porque estamos en la página para crear categoría. Acá sería crear categoría. Actualizamos y dice crear categoría. Ahora acá vamos a colocar un formulario. Entonces voy a ir acá a Bootstrap. Yo estoy usando Bootstrap. Y acá voy a buscar, bueno, yo estoy usando todavía la versión 4, entonces hago clic acá donde dice v4.6 docs, que es la documentación de Bootstrap 4.6. Probablemente cuando veas este video ya exista Bootstrap 5 superiores, pero en esa época o cuando comencé a hacer este tutorial, Bootstrap 5 todavía estaba en alfa, no era muy estable. Y 4.6 era la última versión estable de Bootstrap. Bien, entonces voy acá en componentes, acá en la parte izquierda busco formularios y vamos a copiar el código de acá de este formulario. Simplemente lo voy a copiar. Acá hay un ejemplo y acá está su código abajo. Lo copio y lo pego acá dentro de esta clase, ahí lo pego, lo ordeno bien bonito el código para que se vea bien. Okay. Grabo control S y vamos a ver si está apareciendo el formulario. Actualizo y ahí está nuestro formulario, ¿no? Acá vamos a crear una categoría. Entonces, para ver qué campos vamos a crear, porque ahorita copio y pego este formulario desde acá. Ese formulario es email y password, eso no lo vamos a usar. Necesitamos un formulario para crear una categoría. Entonces vamos a ver qué campo necesitamos agregar acá en el formulario. Para eso vamos acá a la tabla categorías y vemos que necesitamos crear el campo nombre y el campo detalles. El nombre de la categoría y detalles, que va a ser como una descripción de esa categoría. ¿Okay? Entonces acá va a ser el nombre y acá abajo, perdón, acá va a ser el nombre y acá detalles. Entonces vamos a poner acá, en vez de email vamos a ponerle nombre, que es el nombre de la categoría. Y aquí vamos a ponerle un label para nombre, obviamente. Input type text, el tipo text. El ID va a ser nombre, obviamente. Área de escribirle. Email help sería nombre help, ¿no? Nombre help. Bien, este esmal de abajo no lo suelo usar, así que lo voy a borrar. Ahí está bien. ID, voy a ponerle un nombre por si requiero más adelante. Name nombre, por si requiero más adelante usar ese atributo name. Y si actualizo, debería ver acá,
Bien, acá dice nombre, entonces acá va a ir el nombre de la categoría. Por ejemplo, acá yo pondría pues ¿cómo sería? ¿Qué categoría? Tecnología, ¿no? Por ejemplo, una categoría tecnología. Y acá obviamente no va a ser pago. Acá si vemos la tabla, acá sería detalles, ¿no? Entonces vamos a agregar un text area para que puedas escribir el usuario puede escribir los detalles de esa categoría, una descripción de esa categoría. Entonces acá ya sería text area. Por cierto, acá yo tengo un text area que agregué en detalles block. Este text area acá lo voy a copiar para avanzar más rápido. Entonces abro acá el archivo, el módulo detalles block, el archivo templates index, de acá. Entonces, la mejor manera de avanzar en ocasiones, no siempre, es copiando el código, ¿no? Eso quién no lo hace, todos lo hacemos y yo soy un desarrollador más. Acá está este text area. Creo que como es detalles lo voy a copiar todo esto. ¿Quién no copia código? Como decía. Entonces es normal. Yo soy programador, no soy nadie del otro mundo, así que así como tú yo aplico las clásicas soluciones, las que no funcionan, ¿no? Para avanzar rápido. Y si actualizo, perdón, voy acá a categorías, agregar, y acá ya me aparece detalles, ¿no? Ahora, si vamos acá a detalles block, aparece en negrito detalles y logo, ¿no? Es porque, mire, si yo voy a ver código fuente esta página, acá yo estoy llamando este archivo estilo.css que tiene la clase negrita.txt. Entonces también voy a llamarlo. Entonces para eso, bueno, voy a abrir el archivo que abrí de detalles block, este de acá, y acá estoy llamando el archivo estilos, y se lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en crear, ¿no? Acá arriba, aquí, y bueno, si actualizo, entonces voy a regresar acá a categorías, agregar detalles, aparece negrito. Ahora falta nombre, ponerle la clase. Entonces voy acá al formulario y si veo acá detalles tiene la clase negrita txt. Entonces al nombre también lo voy a poner al label nombre class negrita txt. Okay. Control S para grabar y voy al navegador y actualizo y ya se pintó de nombre, el nombre de negrita, el nombre en negrita. Bueno, esto acá no es necesario, lo voy a quitar. Acá y acá el botón que diga aceptar, lo podemos poner a aceptar, ¿no? Acá aceptar, que cuando haga clic acepte, ¿no? Acá le voy a poner una validación del lado frontend temporalmente, porque también podemos hacer validación del lado back con Django, ¿no? Acá voy a ponerle que el nombre pues tiene que ser require o obligatorio que se ingrese, y acá el text area tiene require. Entonces actualizo y cuando yo presione el botón aceptar me va a pedir que ingrese acá el nombre y si no ingrese abajo los detalles también me va a pedir que ingrese ahí los detalles, ¿no? Y si hago clic pues no me va a pasar nada porque todavía no estamos procesando con Django los datos. Eso lo vamos a hacer más adelante. Recuerda que estamos creando ahorita las vistas, en este caso el formulario para crear categoría. Bien, que algo más, creo que por el momento está bien. Más adelante le vamos a crear acá otro botón que diga cancelar, que cuando haga clic en cancelar no regrese a la página anterior, no, porque si yo lo voy a agregar y crear y no quiero crear, me arrepiento, pues hago clic en cancelar para que me regrese a la vista anterior, ¿no? Depende tú cómo lo manejes, ¿no? Pero a mí se me ocurrió manejarlo de esa manera, así que tú eres libre de escoger cómo manejarlo. Bien, entonces ya tenemos el formulario para crear categoría. Ahora vamos a crear el mismo formulario en entradas, ¿no? Entradas también, cuando hagan clic en agregar lo manda al formulario de entradas y para usuarios. Después vemos el botón editar, ¿no? Porque acá categorías también tienen un botón editar, ¿no? Básicamente es el mismo formulario.
solo que en editar vamos a jalar datos desde la base de datos y pues pero va a ser los mismos campos que el formulario de agregar, ¿no? Solo que al editar, repito, jalamos los datos que vamos a editar de un determinado registro. Ok, entonces vamos acá a entradas. Y también la idea es que acá en entradas, cuando ya clic en el botón agregar, acá aparezca así la URL crear, ¿no? Pero como no he creado todavía la ruta para crear una entrada, pues vamos a crearla ahorita. Las entradas son las publicaciones, ¿no? O los posts que se hacen en un blog. Los artículos también se les suele llamar, ¿no? Entonces vamos a guiarnos acá de la si vamos acá a la base de datos blog Django, luego vamos acá a entradas y acá vamos a hacer clic en estructura. Ahí nos vamos a guiar qué campo vamos a crear en nuestro formulario. Nuestro formulario va a tener un campo título, contenido. Bueno, el título sería el título del post, el contenido son el texto, las imágenes, algo así digamos, y acá una imagen destacada, ¿no? Que va a ser como la imagen que representa todo el post, porque un post puede tener muchas imágenes, pero la imagen destacada va a ser la imagen general de un post, ¿no? Por ejemplo, para que tengas una idea, ¿no? ¿A qué me refiero? Voy al blog de Nube Colectiva y digamos esta entrada aquí, por ejemplo, tiene una imagen principal, puedes ver acá. Si yo ingreso al artículo, incluso acá aparece esa imagen, esta de acá. Esta imagen de aquí es la imagen principal, porque hay otras imágenes más abajo que son las imágenes ya internas del artículo, pero la principal o la destacada es esta de acá, ¿no? Y que también aparece acá en la página principal del blog. Ok, esa es la imagen destacada. Y acá un slug, el slug va a ser como la URL, ¿no? Por ejemplo, si yo entro acá al blog nuevamente, por ejemplo hago clic en este artículo de aquí, acá me aparece un slug o una URL amigable. Esta URL la vamos a generar acá con JavaScript. Vamos a generar este slug o URL y automáticamente cuando escribamos el título del post, JavaScript lo va a generar esa URL y se va a insertar automáticamente en la base de datos. No vamos a tener que escribirlo nosotros, solamente al poner el título del post se va a generar ese slug o URL, ¿no? Así como acá puedes ver. Ok, entonces ahora vamos a crear allá. La idea es que acá ingresemos, cuando hagamos clic en el botón agregar de aquí, nos aparezca hacia arriba crear, ¿no? la vista del formulario para crear. Entonces vamos acá, voy a cerrar todo acá y me voy a acá voy a cerrar todo. Ahora estamos en entradas, ok, entradas. Entonces vamos acá en la parte izquierda, buscamos el módulo entradas, acá está entradas y voy a abrir el archivo de la plantilla principal, está acá. Bueno, ya que lo teníamos creado, ahora que me acuerdo, no, mejor también así, para entender mejor. Este archivo HTML, index.html, es esta vista principal de acá, ¿okay? Pero voy a crear acá dentro de entradas, el directorio de entradas, un nuevo archivo llamado crear. Voy a presionar control S para grabar de una vez el archivo. Voy a poner el nombre crear.html. Ok, y este código de acá lo voy a seleccionar y copiar, control A y control C para pegar. Ok, bien, actualizo. Acá en esta página crear no vamos a tener esa tabla, así que la vamos a quitar. Vamos a sacar ahí. Este botón agregar tampoco va a ir. Acá va a ir el formulario. Ahora acá en nombre, en vez de entrada, va a ser crear entrada. Okay. Bien, ahí está la vista. Ahorita, después vamos a crear el formulario acá, pero vamos a crear la ruta. Cuando yo haga clic acá en agregar, me manda a este formulario para crear una entrada.
Bien, voy acá a la parte izquierda en el directorio blog Django, busco el archivo llamado urls.py y aquí también, bueno, en este caso va a ser dentro de entradas, ¿no? Para mantener un orden voy a poner ahí debajito de la zona de entradas. Acá están la ruta, acá van a ir las rutas de categorías, acá el detalle del blog, aquí entradas y acá usuarios, ¿no? Estamos en entradas, entonces acá vamos a escribir pack entre comillas y vamos a poner admin / crear, no, este sería entradas / entradas y / vamos a crear una ruta llamada crear para crear una nueva entrada. Bien, y acá vamos a crear una clase llamada crear entrada. Ahorita la vamos a crear en nuestro archivo views de vistas, pero ya la voy declarando acá. Crear entrada .as -view y ahí vamos a poner template name igual y vamos a colocar la ruta donde se encuentra el archivo crear.html, el que hemos creado, este de acá. Entonces ahí la ruta sería entradas, porque estamos en entradas, luego crear.html, el nombre del archivo, y vamos a ponerle un alias. Bueno, acá termina el paréntesis, acá coma, y acá vamos a ponerle un alias, un sobrenombre, para usarlo en nuestras URLs, nuestras rutas URLs. Acá sería crear entrada y coma para terminar al final. Ok, entonces ahora vamos a crear esta clase crear entrada. Entonces vamos acá al archivo, acá dentro del directorio entradas hay un archivo llamado view.py, están las vistas, y acá voy a crear el nombre de clase, el que definí en el archivo, el de acá. Esta clase crear entrada la vamos a definir ahorita acá, class crear entrada, y que sea de tipo template view, igual que hicimos anteriormente con la clase crear categoría. Acá es entrada, dos puntos, y acá vamos a poner template -name igual, y vamos a poner el nombre del archivo crear.html, este de acá que hemos creado, crear.html. Okay. Y acá arriba vamos a llamar en vista genérica template view, este de acá, como template view. Lo estoy pasando como template view, creo que lo mencioné anteriormente cuando creé la clase crear categoría, ya que más adelante vamos a ver si usamos esta vista genérica de acá, pero mayormente esta de acá se suelen usar cuando quieres generar o cuando quieres que Django te genere tu formulario automáticamente en base a los campos o columnas que tienes en una tabla de la base de datos, pero yo voy a hacerlo manualmente todo para tener más control de mi proyecto. Bien, entonces eso es todo. Entonces si vamos acá arriba y actualizamos, bueno, acá entraría así / crear y debería aparecernos. Bueno, parece que no va a aparecer. Acá nos dice que crear entrada no ha sido definida. Crear entrada. Ahora vamos a ver acá. Crear entrada. Y si vamos acá, crear entrada. Pues aparecer está bien, pero vamos a ver qué está pasando. Ok, acá en nuestro archivo urls.py también debemos llamar a esa clase. En este caso lo llamamos de entradas, de la vista entradas, es decir, de acá hemos creado desde nuestro archivo view.py la clase crear entrada. La vamos a llamar acá en el archivo urls.py, aquí en entradas.view, lista de entradas, acá sería crear entrada, ahí está, ahí te lo estoy llamando.
caja de entrada. Presiono control S para grabar y si actualizo pues ya me aparece la página para crear entrada. Entonces acá vamos a colocar nuestro formulario, y nuestro formulario para crear entrada va a tener determinados campos. Entonces para saber qué campos va a tener, voy acá a la tabla entradas en mi base de datos. Vamos a tener el campo título, contenido, imagen destacada y slug, que es la URL amigable, ¿no? Entonces vamos primero con el título. Vamos acá en crear entrada. Voy a copiar, ¿te acuerdas que hace un momento creé acá categorías? Ya va a clicar acá en agregar y me cae este formulario. Voy a copiar este formulario de acá y luego lo voy a adaptar a lo que sería crear entrada, ¿no? Entonces voy a este archivo crear de categoría, acá está este archivo crear, acá voy a hacer formulario y lo copio. Okay. Voy a copiar y voy acá y lo pego. Control S para grabar si actualizo. Bueno, acá estamos en entradas. Acá falta que al hacer clic en este botón aparezca. Presiento acá crear, pues ahí me aparece ya el formulario, ¿no? Entonces acá vamos a activar este botón crear, perdón, agregar, que cuando haga clic me mande a crear entrada, ¿no? Porque vamos a agregar una nueva entrada o crear. Entonces sería ahí acá en mi archivo index de entradas, vamos a acá donde dice agregar, acá abajito, este no va a ser, ya no va a ser de tipo botón, bueno, va a ser un botón, pero vamos a ponerle como elemento A, y acá también etiqueta de cierre A, y acá vamos a agregarle un href y vamos a poner llave de apertura y de cierre, igualmente porcentaje de apertura y de cierre, y acá vamos a poner URL entre comillas simple, vamos a poner el sobrenombre de la ruta de la vista. Vamos acá a URL y este crear, acá al final le pusimos crear entrada, llamamos ese crear entrada acá, crear entrada. Presiono control S para grabar, voy a actualizar y si hago clic ahora en crear entrada, perdón, acá en el botón agregar, si hago clic me manda a la página para crear entrada, al formulario, ¿no? Bien, igualmente acá este texto debe estar negrito, simplemente hay que llamar acá al archivo css estilos. Bueno, acá creo que este lo voy a copiar y pegar, porque dentro del directorio css está el archivo estilos.css que tiene la clase txt negrita. Mira, si vamos acá abajo, no, sería en crear, ¿no? Este es el archivo index.html. Este acá lo voy a cortar y lo voy a poner acá en crear.html, que es donde está el formulario. Lo he cortado con control X y con control V lo pego. Acá llamamos el archivo estilo.css, ya que acá en el formulario el nombre tiene negrita txt y el detalle es también negrita txt. Entonces si actualizamos ya se van a pintar estos de acá en negrita. F5 y ya está. Y si lo voy a ver código fuente, puedo ver que aquí estoy llamando este archivo estilos.css. Hago clic y me abre esta clase tiene negrita txt, que hace que se ponga en negrita el texto, ¿no? Por eso que se ve así aquí, negrito. Bien, ahora vamos a crear los campos de acá. Comencemos con título, luego contenido, imagen destacada y slug. En vez de nombre va a ser título, acá label no va a ser nombre sino va a ser título, el ID va a ser título, también el nombre de título. Y acá en vez de nombre va a ser título. Ya está como require. El otro sería contenido, ¿no? Si vamos acá a la tabla,
sería contenido, este campo contenido. Ahí va a ir el texto y las imágenes que queramos ingresar. Ahí vamos más adelante a agregar un editor que permita un editor Wizard, algo así se llamaría, que nos permite ingresar, formatear texto a negrita, cursiva, insertar imágenes, porque ese va a ser el editor del post, del artículo, ¿no? Pero ahorita vamos a dejarlo como text area. Ya más adelante vamos a ver mejor eso cuando insertemos los datos. Ok, acá título, acá sería contenido, ¿no? Acá sería el otro campo es contenido. Entonces acá ponemos contenido. El ID sería contenido. Y acá está bien aceptar. Actualizamos título y contenido, ¿no? Tenemos acá título y contenido. Nos faltaría el campo imagen destacada y un slug. Bien, entonces acá en VozTrack voy a buscar file de tipo file. Acá está. Copio este código, ¿no? Este es un file para seleccionar imagen. Copio el código de acá, en botón copiar y lo pego acá. Si te das cuenta con VozTrack, ¿no? Desarrollamos rápidamente la parte front y nos olvidamos de la lógica, perdón, solo nos vamos a enfocar en la lógica del proceso del proyecto, en lo que se refiere a parte back con base de datos y Django, ¿no? Acá sería imagen destacada, input tipo file, id. Como va a ser imagen destacada, vamos a ponerle id, que son las iniciales de imagen destacada, o lo ponemos así, img destacada. Ok, vamos a ponerlo así. Y acá vamos a ponerle un label también, label for img destacada. Acá sería imagen, no, perdón, el label ya lo he puesto acá abajo, ya está, ya. Solo que acá en el for sería para img destacada, acá for img destacada. Ok, entonces si actualizo, vamos acá, ahí nos aparece imagen destacada. Bueno, acá se ve junto, pero ahorita lo vamos a arreglar. Pero si te das cuenta, acá dice imagen destacada, ¿no? Entonces acá tendríamos que poner selecciona un archivo, sería así, selecciona un archivo, y acá vamos a poner arriba otro label. Me parece que necesitamos, o sea, acá al igual que acá contenido y título, poner acá un texto que diga imagen destacada, ¿no? Entonces vamos a crear un label por img destacada, acá que diga imagen destacada y nombre de clase txt, pero sería acá negrita txt, ¿no? Negrita txt. Okay. Vamos a ver cómo queda, si no lo vamos corrigiendo. Bien, acá al parecer este label no le está haciendo caso, porque acá abajo ya está usando un label. Si yo le quito este label de acá, vamos a ver qué pasa. Control S y actualizo. Ahora se ve así. Entonces en este caso vamos a regresar, Control Z, y este de acá lo vamos a sacar fuera, a ver cómo se ve. Ahí, Control S. No, acá creo que debo crear un forGroup, un div con clase forGroup, porque este div de acá es custom file. Entonces acá vamos a ponerlo así, div class forGroup, y este div de cierre acá lo corto y lo pongo acá debajo al final para que encierre todo eso. Okay, y ahí ordenamos el código. Vamos a ver cómo se ve. Control S, actualizo,
y ya se ve mi imagen destacada acá, el texto, ¿no? Ok, entonces acá vamos a seleccionar la imagen destacada del post. Y por último, acá hay un campo que es slug o la URL amigable. Yo le expliqué anteriormente, es decir, la URL amigable está de acá. Esta URL se crea en base al nombre del post. Esta imagen de acá es la imagen destacada, ojo, te recuerdo. Acá pusimos imagen destacada. Entonces acá vamos a crear debajo el campo slug. Ese va a ser un campo de tipo texto. Creo que simplemente podría replicar este de acá, el título, control C, y lo pego acá, control V, pero acá va a ser el slug. Este slug lo vamos a crear automáticamente con JavaScript. No vamos a crearlo manualmente, porque si tú has visto los blogs como WordPress, Joomla y otros CMS, te generan automáticamente esa URL. Entonces nosotros lo vamos a hacer que se genere automáticamente con JavaScript. Así que nosotros nos vamos a preocupar de poner simplemente el nombre de la entrada, slug, y de slug, nombre slug, library for slug. Ok, actualizo, acá me aparece slug, pero si te das cuenta acá yo puedo escribir, y yo, como te mencioné, nosotros no vamos a crear manualmente el slug o URL amigable, sino lo va a generar automáticamente JavaScript. Eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces acá voy a hacer que sea un campo de tipo read only, perdón, el atributo read only, para que sea de solo lectura. Control S, actualizo, y puedes ver que acá no puedo escribir nada. Pero cuando yo escribo acá el título de mi entrada, por ejemplo, acá se va a ir generando automáticamente separados por guiones en medio la URL o slug, así como acá arriba. Mira, esta URL y slug se generó automáticamente cuando le puse un nombre al post, como puedes ver. Eso lo vamos a hacer con JavaScript. Y bien, ya tenemos nuestro formulario listo de crear entrada. Ahora vamos a pasar a crear el formulario. Bueno, si yo regreso acá en entradas, o clic en agregar, no manda el formulario crear entrada. Ok, ahora entonces vamos a crear el formulario para usuarios. Cuando yo hago clic acá en agregar usuarios, en este botón agregar, me debería cargar acá en la URL crear, así, ¿no? Entonces vamos a crear la ruta también para aquí, para crear usuario. Voy a cerrar todo para no confundirme. Ahora voy acá arriba en mi archivo URLs, dentro del directorio blog Django. Acá voy a crear en usuarios, aquí un pack, ahí admin sería usuarios. Y como vamos a crear un formulario, pues vamos a crear un formulario para crear usuarios, pues colocaremos la ruta crear, y acá coma, y acá vamos a crear, ahorita vamos a crear una clase llamada crear usuario. Ok, eso lo vamos a crear ahorita, y continuamos. As-view template-name. Acá llamamos al nombre del archivo, la ruta del archivo, perdón, sería usuarios /crear.html, y acá termina el paréntesis, colocamos coma y lo vamos a definir un alias o apodo a esa ruta. Acá sería crear usuario, ¿no? Crear usuario, como ya está. Ahora vamos a crear esta clase acá, crear usuario. Vamos acá dentro de nuestro módulo usuarios. Acá vamos a abrimos el archivo llamado views.py, y acá vamos a crear la clase crear usuario. Esta clase la hemos definido acá en esta ruta. Okay. Crear usuario, y lo vamos a decir que sea de tipo template view, y estos puntos acá vamos a poner template-name, los puntos, y acá sería, vamos a colocar el nombre del archivo que donde va a estar nuestro formulario.
Ese lo vamos a crear ahorita, se llamaría crear.html, el nombre de la página HTML. Y este nombre de clase crear usuario acá está usando template view, y vamos acá ya también llamar template view. Ahora este nombre de clase aquí que hemos creado, crear usuario, vamos a llamarlo en el archivo urls, acá en usuarios, después del listado de usuarios vamos a poner crear usuario. Ahí está, control S, y vamos a crear dentro de usuarios, en templates, usuarios, vamos a crear un archivo llamado crear.html, y voy a copiar el código. Acá voy a retroceder, voy a crear el código acá en entradas, hago clic en agregar. Este formulario lo voy a copiar y pegar para avanzar rápido, ¿ok? Entonces voy a abrir ese archivo acá en entradas, este archivo crear, acá lo voy a controlar, selecciono, lo copio, cierro y lo pego acá en mi archivo crear.html, control S. Si voy acá en usuarios y acá arriba escribo /crear, no aparece crear entrada, pero vamos a editarlo porque hemos copiado el código, ¿no? Acá no sería crear entrada, sino ya sería crear usuario. Vamos a actualizar y acá dice crear usuario, ¿sí? Ahora acá en usuario, cuando haga clic aquí en agregar, me va a mandar a esta vista de acá, crear. Okay, entonces vamos acá a nuestro archivo en usuarios index.html, acá el botón agregar, este de aquí, vamos a buscarlo, acá está, este botón de acá, vamos a ponerle acá etiqueta de tipo A y que siempre sea un tipo button, y acá un botón A de cierre, y acá vamos a darle el atributo href y vamos a colocar llave de apertura y de cierre, porcentaje de apertura y porcentaje de cierre, y ahí vamos a poner URL y el nombre del alias de la ruta. Acá en URL yo le puse en usuarios, el alias sería crear usuario, ¿no? Entonces vamos ahí y le ponemos acá crear usuario. Repito, este crear usuario es el alias que le puse acá a la ruta, crear usuario. Bien, entonces grabo, control S, actualizo y si hago clic en el botón agregar, aquí este verde me manda a mi formulario crear usuario. Ahora acá vamos a definir los campos de este formulario. Vamos acá a la base de datos para guiarnos, vamos a la base de datos y buscamos la tabla usuario, acá está usuarios, y vamos ahí a estructura y vamos a ver que nuestro formulario va a tener el campo nombre, imagen y web y descripción, ¿no? Entonces comenzamos con el nombre. Al parecer acá ya hay un campo nombre. No, aquí hay un campo título, vamos a ponerle para que sea nombre. Vamos acá a crear.html, acá en vez de título va a ser nombre. Ok, actualizo y acá dice nombre. El siguiente campo va a ser img. Es que sería img, va a ser para la foto de perfil. Entonces acá tenemos imagen destacada y esa de ahí la vamos a usar como foto de perfil, ¿no? Foto de perfil. Cada usuario va a tener una foto de perfil. Entonces acá en vez de imagen destacada va a ser foto perfil, y de foto perfil también, perfil. Acá también en el foto perfil, ¿no? Y se actualizó. Ahora acá dice foto de perfil, ¿okay? El siguiente campo sería web. Bueno, este de tipo texto, ese podría ir
Bueno, acá en Slug podría ir, ¿no? En Slug. Pero este Slug ya no va a ser de tipo React Only. Lo regresamos a Require. Aunque el usuario no está obligado en que ponga su página web, ¿no? Entonces lo dejamos así tal cual, como así vacío. De repente el usuario no tiene página web y solo tiene cuenta de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, digamos. Entonces acá vamos a ponerle página web, label for web, y de web y Slug, acá el nombre webcam, ¿no? Entonces si actualizamos, por acá vemos que dice página web. Bien, el siguiente campo es descripción. Como acá tenemos este campo contenido, lo vamos a usar para descripción, ¿no? Para este de acá. Son como detalles del usuario. Entonces este contenido de acá lo voy a cortar, lo selecciono, lo corto y lo pongo abajo al final después de página web. Y acá sería descripción. Vamos a poner descripción tal cual, ¿no? Podría ponerle detalles, pero ya que quede así nomás. Descripción, label for descripción, y de descripción, y ya está. Si actualizamos, acá aparece el campo de descripción. Entonces hemos creado el campo nombre, foto de perfil, página web. Obviamente acá va a ser así, ¿no? Algo así. Y descripción. Y hace clic, ya lo valida. Ya tienen los atributos acá require que hacen que ese campo sea obligatorio ingresar datos. Entonces nuestra tabla usuario tiene el campo nombre, imagen, que es la foto de perfil, página web y descripción. Vamos a sacar nombre, foto de perfil, página web y descripción. Entonces con eso hemos creado nuestra vista del formulario para crear usuario, tanto para usuario, tanto para entradas y tanto para categorías. Detalles blog ya tiene un formulario de frente. Cuando hacemos clic en detalles blog de frente nos carga ese formulario. Bien, hasta aquí esta parte 6 del tutorial. En la siguiente parte vamos a terminar de arreglar algunos detalles de las vistas de administrador para ya pasar a la parte dinámica con base de datos de Django. Hasta aquí este capítulo o esta parte 6 del tutorial cómo crear un blog con Django Framework 3.1.4 en Windows.